Uno de los elementos constituyentes de esas neuronas o unidades que conforman nuestras redes neuronales es esto que llamamos funciones de activación. Es decir, si nosotros analizamos qué operaciones, qué cálculos se realizan dentro de cada una de estas neuronas, vemos que hay dos etapas claramente diferenciadas, ¿no? Por un lado tendremos pues aquí una suma ponderada de los atributos de esas entradas, es decir, haremos una multiplicación de cada uno de sus atributos por un determinado peso y sumaremos todos esos productos junto con el bias o sesgo. Y el valor que nosotros vamos a obtener de esta primera operación lo haremos atravesar una segunda etapa donde tenemos ahí una función de activación que es la que se va a encargar de generar el valor final, la salida de nuestra neurona. Lo que vamos a tratar de demostrar es por qué es necesario tener pues esta segunda etapa, esta función de activación, que generalmente van a ser funciones no lineales, para que nuestra red neuronal sea capaz de aprender a aproximar funciones complejas. Es decir, sea capaz de aprender cuál es la relación, ¿no? Cuál es ese patrón de relación entre las entradas y las correspondientes salidas. Para nuestra demostración, pues vamos a suponer que queremos determinar cuál es la relación existente entre pues, un conjunto de entradas y sus correspondientes etiquetas que vamos a representar, ¿no? Bueno, pues como una serie de muestras que tenemos aquí en este espacio bidimensional. Y queremos que nuestra red pues, sea capaz de determinar qué relación existe, por ejemplo, pues entre ese valor, esa entrada x1 y su correspondiente etiqueta y1, o pues por ejemplo esta, ¿no? Vale, que le voy a llamar pues por ejemplo x3 y su correspondiente y3. De forma, bueno, pues que en el futuro, si yo obtengo una nueva muestra, un nuevo valor de entrada, pues x, por ejemplo, aquí, pues sea capaz de predecirme cuál sería el valor en y correspondiente. Bueno, para ello, entonces nosotros vamos a tener estas entradas X y vamos a definir una red neuronal, que en este ejemplo va a estar formada pues, por una capa oculta que va a tener dos neuronas, N1, N2, ¿vale? A la que llegarán pues esas diferentes entradas, ¿vale? X1, X2, X3, etcétera, que multiplicaremos por unos determinados pesos. Bueno, lógicamente, pues habrá aquí también unos valores de bias o sesgo. Vamos a llamar a este B1 y a este B2 el de esta red. Y vamos a tener una capa de salida con otra unidad N3 a la que llegarán las salidas de las unidades de la capa anterior, ¿vale? Y tendrá aquí pues unos determinados pesos que vamos a llamar W31, W32 y habrá también pues aquí un sesgo B3 y finalmente esto nos generará la salida y correspondiente. En realidad, podríamos haber definido cualquier otra estructura neuronal pues que nos diera la gana, ¿vale? Pero bueno, está más o menos simple y nos viene perfectamente al caso para, bueno, pues hacer la demostración que queremos hacer, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se genera esta salida ahí de nuestra red neuronal, ¿vale? Analizando todos los cálculos que se producen en cada una de estas unidades desde esta entrada hasta la correspondiente salida final de nuestra red
y con la premisa de que ninguna de estas neuronas tiene una función de activación. Es decir, de esas dos etapas que veíamos que tenía internamente pues cada neurona de la red neuronal, pues en nuestro caso vamos a prescindir de esa función de activación y nos vamos a quedar única y exclusivamente con esa suma ponderada que se hace de las entradas que recibe cada una de las neuronas. Para nuestra neurona N1, nosotros vamos a tener pues una salida que vamos a llamar, por ejemplo, I1, y que va a ser pues el resultado de sumar ese peso W1 por esa entrada X más el sesgo correspondiente, ¿no? Este B1. En el caso de nuestra neurona 2, pues su salida pues vendrá dada de igual manera por la suma del producto de este peso W2 por la entrada X más ese sesgo B2. Bueno, a partir de aquí, ¿no?, de estas dos salidas, pues nuestra neurona N3, su salida, ¿vale?, que va a ser I, pues será la suma de los productos de este peso por esta entrada, ¿vale?, que no es más que la salida de N1, es decir, I1, más este peso W32 por la salida de la neurona 2, más el bias correspondiente a esa unidad, B3. Bueno, lo que podemos hacer ahora es sustituir estos valores de I1 y 2 por estos valores que tenemos obtenidos aquí. Entonces, pues aquí nos quedará que la salida final de nuestra red sería W31 por I1, ¿vale?, que es pues V1X más B1 más W32 por I2, que es pues V2X más B2 más este sesgo de esta neurona 3. Vamos entonces ahora a deshacer pues estos paréntesis, ¿vale?, haciendo los productos correspondientes, y nos quedará entonces, vamos a poner ahí I, ¿no?, la salida, que va a ser, pues sería V31 por V1 por X, más, pues nos quedará este término de aquí, V31 por V1, más V32 por V2 por X, que sería pues esta multiplicación de aquí, más el peso este, V32 por B2 más B3. Y lo que vamos a hacer ahora es agrupar pues estos términos de X, ¿vale? Es decir, aquí nos va a quedar que esto es igual a X por este término de aquí, V31V1, más este término de aquí, V32V2. Y por otro lado, pues nos quedará pues el resto de la ecuación, ¿no?, de los términos de esa ecuación, que serían V31V1 más V32V2 más B3. Es decir, lo que tenemos aquí es que nuestra salida, la salida de la red neuronal, pues es la entrada multiplicada por pues un valor numérico. En realidad lo que tenemos aquí es un valor numérico. Esto es un producto de pesos, esto es un producto de pesos, ¿vale?, la suma correspondiente. Es decir, yo esto lo voy a llamar pues W, ¿vale?, ese valor numérico. Y aquí pues también tenemos
una suma de unos términos que al final son valores numéricos, ¿no? Pues un peso por un sesgo, otro peso por un sesgo, otro sesgo correspondiente a, pues a esa tercera neurona. Es decir, yo esto todo le voy a llamar B, ¿vale? Con lo cual, mi resultado final sería este. Esta salida de mi red no es más que este valor numérico, W, por la entrada más B. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí lo que tenemos no es ni más ni menos que la ecuación de una recta. ¿Y esto qué implica? Bueno, pues que la salida de nuestra red neuronal va a ser una recta. Es decir, si nos vamos aquí a la gráfica, lo único que obtendríamos, es decir, la relación que es capaz de aprender nuestra red entre estas entradas y estas salidas viene definida o representada por una recta. Es decir, pues podrá ser algo así, o podrá ser algo así, o podrá ser algo así, dependiendo pues de cuál sea el valor de esa pendiente y cuál sea el valor de ese desplazamiento. Pero como podemos ver, y esto sería aplicable a cualquier número de capas o de neuronas en esas capas, es decir, la complejidad interna de nuestra red sería exactamente igual, llegaríamos a la misma conclusión. Esta red neuronal, sin esas funciones de activación, lo único que vamos a obtener como resultado es una recta. Y esa recta nos vale para pues, aproximar relaciones que pues sean eso, regresiones lineales, pero no cuando es una relación más compleja o nos permite, pues por ejemplo, clasificar entre dos conjuntos linealmente separables. Podríamos definir esa frontera de separación, pero no establecer relaciones más complejas que eso, es decir, problemas tremendamente sencillos. Por tanto, necesitamos añadirle a pues, nuestras redes neuronales, o más en concreto a esas neuronas que componen esas redes neuronales, algo que haga que sea capaz de aprender funciones más complejas. Y esto no es otro que añadirle, pues al final, como una etapa final en cada una de esas neuronas, esa función no lineal, ¿vale? Que al final, pues su razón de ser es precisamente esa, introducir en el resultado final esa no linearidad para que la composición de las salidas de todas esas neuronas que conforman la red sea capaz de ajustarse, ¿vale?, a relaciones más complejas, ¿vale?, entre esos datos y esas salidas, más allá de lo que es una simple recta. En resumen, para que nuestra red sea capaz de aprender pues, la relación existente entre unas entradas y las correspondientes salidas, ¿no?, una relación pues algo compleja, pues necesitamos añadir esa función de activación a la salida de las diferentes neuronas para que la red en conjunto sea capaz de extraer o aproximar, ¿vale?, esa patrón de relaciones, ¿no?, entre las entradas y las salidas esperadas. Os dejo aquí al final la descripción, algunas características de las funciones de activación más comunes, aunque bueno, algunas de ellas, como puede ser la función sigmoid, pues está un tanto en desuso, pero aún sigue teniendo aplicación, ¿no?, en casos puntuales, ¿no?, o en determinados problemas muy concretos, frente a otras como por ejemplo ReLU o Liqui-ReLU, que son mucho más usadas en la actualidad. Bueno, pues aquí lo dejamos.